buenos días de nuevo, familia. Le damos la más cordial de las bienvenidas a usted que se conecta por esta transmisión. También le agradecemos que nos acompañe. Sea usted muy bienvenido. Esta mañana, familia, quiero compartir con usted una palabra a propósito de las fechas, ¿verdad? Que tenemos una palabra que yo he titulado Obteniendo Libertad. ¿Puede decir esa frase conmigo? Obteniendo libertad. La libertad es algo preciado, ¿no, familia? Que todo mundo quiere, que todo mundo le gusta. ¿O a usted no le gusta la libertad? Si no cree usted que es algo preciado, pregúnteselo a quien está ahí en la cárcel, por ejemplo, y le dirá qué tan valioso es estar en libertad. Si no me cree, si no piensa usted que la libertad es algo muy preciado, pregúntele a una persona que tiene problemas de alcoholismo, de drogadicción. ¿Usted cree que está en libertad esa persona? Si no me cree usted que es muy valiosa la libertad, pregúnteme a mí que soy casado. No es cierto, no sé. Era una pequeña broma para que se riera. Es bien importante, ¿verdad? La libertad es algo que nosotros valuamos mucho, que nosotros valoramos bastante, ¿verdad? Siempre queremos nosotros vivir en libertad. ¿Sabe que Dios nos hizo así, libres? Dios nos diseñó desde un principio libres. Nos hizo con esa libertad. Desafortunadamente, familia, nosotros hemos cometido el error como seres humanos de abandonar la libertad. No crea que ha habido cosas externas propiamente que alguien, ¿verdad? Son muy contados los casos donde hay personas que les roban, ¿verdad? O que los han privado de la libertad. Pero en la mayoría de los casos somos nosotros mismos los que cedemos nuestra libertad. Nosotros mismos somos los que la abandonamos con diferentes situaciones personales. Y antes de continuar, familia, yo quisiera que viéramos ahí en pantalla lo que dice el diccionario sobre libertad. Dice: libertad es cuando las personas pueden obrar sin coacción y opresión por parte de otros. Yo creo que es muy entendible, ¿verdad? Dice: estado del que no está en prisión. Dice: le dieron libertad a aquel preso, ¿verdad? Que ya cumplió su sentencia. Y dice: antiguamente el término aludía al que había nacido libre o al que había obtenido la libertad tras haber nacido bajo esclavitud. Acuérdese que anteriormente era un tanto común, se practicaba la esclavitud. Había un sector de la población que era esclavo, ¿verdad? Ahora les llamamos de otra manera, ahora les llamamos trabajadores. No, ahora ya no existe, ¿verdad? La esclavitud, salvo ciertas regiones, salvo ciertos casos pero legalmente ya no existe, ¿verdad? La esclavitud es algo indebido. Entonces, ¿le quedó claro, familia, qué es libertad? ¿Qué me diría usted que es libertad? Libertad es algo valioso que nosotros tenemos, ¿verdad? Que hemos conquistado, que Dios nos ha dado, perdón, y que es hermosa, ¿verdad? Es hermosa esa libertad. Muy bienvenidos, buenos días. ¿Sabe, familia, que hay ciertas cosas por las que nosotros hemos perdido nuestra libertad? Y yo quisiera que fuéramos nosotros viéndolo, cómo es que nosotros regularmente no son asuntos externos, sino son situaciones internas por las que nosotros perdemos la libertad. ¿Qué es lo contrario de libertad, familia? ¿Alguien me puede decir? Esclavitud. ¿Qué otra cosa? Opresión, encierro, ajá. Todas esas cosas, ¿verdad? Son
lo contrario de libertad. Y sabe que hay ciertas cosas que a nosotros nos esclavizan. Si nos pone por ahí en pantalla, yo hice una relación, familia, de cosas que nos pueden esclavizar o nos esclavizan. Número 1, yo puse ahí pensamientos, creencias, deudas. Usted no ha conocido personas que por alguna razón u otra han tenido que pedir préstamos y luego no los han podido pagar, y los intereses suben y suben, ¿verdad? Y llega el punto en que son esclavizados por eso, ¿verdad? Nos esclaviza el pecado, una mala relación, malos hábitos, todas estas cosas, ¿verdad?, que están ahí en pantalla. El pasado, los deseos. Y vamos a ir viendo, antes de seguir leyendo la relación, familia, vamos a ir viendo quizás alguno de ellos, como por ejemplo nuestras formas de pensar, que es el primero, ¿no? Según yo pienso, familia, a veces hay cosas que a mí me esclavizan, que me llevan a vivir un tanto esclavizado. No es tanto una realidad, pero tengo una manera de hacer de mis propios pensamientos. O también las creencias, que es el segundo punto ahí, ¿verdad? Si alguien cree, familia, por ejemplo, que es una persona que sufre mucho, que es una persona que no tuvo suerte, dicen por ahí, ¿verdad? Y que le ha ido muy mal en la vida, ¿cómo cree que esta persona pueda vivir? Esos pensamientos que tiene lo pueden tener en una situación esclavizante, porque es muy difícil que salga, pueda decir esta persona: es que yo soy el único que me tocó, ejemplo, un papá así. Yo soy alguien que sufre porque tuve un padre de esta condición. Y su manera de pensar, familia, lo lleva a un estado de esclavitud. Su manera de creer le lleva a un estado de esclavitud. Por ejemplo, hay personas que creen en la Santa Muerte. ¿No ha escuchado esa creencia? ¿Cómo cree usted que viven estas personas? Bien esclavizadas, ¿verdad? Atadas, porque están creyendo en algo que no es Dios. Le están dando adoración a quien no se lo merece, a algo que realmente no es Dios. Es una creencia. Pero puede haber muchos ejemplos, familia. Por ejemplo, bueno, no voy a mencionar más nombres de religiones, ¿verdad?, que tienen unas ideas propias que los llevan inclusive a vivir esclavos. Hay ciertas religiones, por ejemplo, que les enseñan que deben de, ¿cómo se llama cuando se ponen una bomba aquí y se explotan? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese acto? ¿Cómo? Ándale, sí, se inmolan, ¿verdad? Ellos mismos, creyendo que están haciéndole algo a Dios, o sea, como un favor o un tipo de adoración, pero terminan realmente, están atados en una forma de pensar. ¿Cómo? Obviamente usted y yo sabemos que eso no está bien, ¿verdad? De las deudas, pues yo creo que ya hablamos un poquito y nos metemos a veces, ¿verdad? Llegan a esclavizar a las personas. Pero luego dice aquí el pecado, familia. Este es un punto bien tremendo, familia, porque nosotros antes de tener a Jesús vivíamos esclavos del pecado. Vivíamos sin poder salir de una situación tan difícil como es el pecado. A lo mejor usted y yo no queríamos pecar, sin embargo una y otra vez volvíamos a hacerlo, y eso nos convierte en esclavos. Luego tenemos aquí mala relación. Una mala relación también puede llegar a ser una esclavitud, ¿verdad? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una mala relación?
Sí, por ejemplo, la relación entre las relaciones laborales, por ejemplo, llegan a ser, ¿verdad?, una situación difícil, y llega a convertirse inclusive en algo esclavizante, ¿no? Porque es tan pesado el trabajo, es tan pesado lo que te exigen, que se llega a convertir en eso. Un mal hábito, familia, dice aquí la siguiente cosa, ¿verdad? Nos esclavizará un mal hábito. ¿Quién me dice un ejemplo de un mal hábito? ¿Perdón? Comer mal, sí, puede ser. ¿Qué decía otro, perdón? No asearse, es un mal hábito. Ajá. Muchos malos hábitos que usted y yo podemos tener, ¿verdad? Por ejemplo, no trabajar, quizá, un mal hábito, ¿verdad? Que llega a ser tan fuerte que romper, familia, esa inercia nos cuesta muchísimo, nos cuesta mucho, porque ya nos acostumbramos a una cierta manera de vivir. Se hace tan fuerte el hábito que yo ya no lo puedo dejar tan fácil, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, hábitos por ejemplo, que tienen que ver con la sexualidad, que también se convierten en malos hábitos, ¿verdad? Y uno dice, es la última vez, y resulta que hay otra vez, ¿verdad? Y otra vez se convierte en un mal hábito que nos esclaviza, familia. ¿Qué piensa usted del pasado? El siguiente punto dice ahí el pasado. El pasado también puede llegar a ser tan fuerte, familia, que no nos deja avanzar, porque estamos recordando cosas que sucedieron y como que nos aplasta y no nos deja avanzar lo suficiente. Es que en 1987 me dijiste tal cosa, y entonces sigo enojado contigo, y vives más o menos como esclavizado, ¿verdad? De esa situación. Vives atrapado porque no hay nada que te deje que, por ejemplo, que sane una relación. Pasó en aquel tiempo y no puedes ser libre, o no eres libre totalmente de eso, cuando yo creo que el pasado, ¿dónde debe quedar? En el pasado, ¿verdad? El pasado lo debemos dejar atrás. El pasado no nos debería, familia, esclavizar. Otra cosa que nos esclaviza también, familia, los deseos. ¿Usted piensa que los deseos nos esclavizan? Hay muchos tipos de deseos, ¿verdad? El ser humano es especialista en deseos. Todo mundo tenemos deseos, ¿no es cierto? Naturales del ser humano, que le vienen deseos de cualquier cosa. Si yo le pregunto a usted, ¿de qué tienes deseos ahorita? Yo le aseguro que todos tendríamos una respuesta, ¿verdad? Dice Luis que de dormir. Mire, dice Gloria que todos tenemos deseos, ¿verdad? Pero fíjese que hay deseos que a nosotros nos esclavizan, familia, porque nos dominan, pues. Y lo interesante o lo curioso del deseo, familia, es que de inicio empieza como algo bueno. Puede ser algo muy bonito. Es que yo merezco una persona que me comprenda, ¿verdad? Y cómo convencer a una persona que no es así. Es que yo merezco una persona que a mí me comprenda. Y es como algo muy inocente, algo que parece inofensivo, pero realmente ese deseo tiene algo muy humano que te va a llevar quizás a una esclavitud, o a algún punto donde tú dices, ¿cómo me suelto de esto? Porque esa persona que dijo la frase que acabo de comentar,
empieza a conocer personas, y al rato tiene un serio problema de, ¿cómo lo puedo decir? De relaciones de malas relaciones, vamos a decirlo, para decirlo de la mejor forma, quizás usted me pueda comprender. Son deseos, familia, que nos esclavizan. Nuestras palabras, nuestras propias palabras. A veces decimos cosas que nos atan, ¿no es cierto? Que establecen una carga sobre mí mismo, sobre nosotros mismos, pero también inclusive hacia otras personas que las decimos, ¿va? ¿No ha visto personas que se dicen a sí mismas, ay, qué tonto soy? ¿No le ha tocado? Es que soy muy... Y se dicen alguna frase o alguna palabra, ¿no? Y eso te engancha, familia. Lo que tú crees que eres, eso empiezas a hacer, te esclaviza. Me acuerdo de un caso, familia, cuando estaban ¿se acuerda el momento de la crucifixión de Jesús? Estaba Jesús y había dos personas más, ¿verdad?, a sus lados. Cada uno de ellos tuvo diferentes palabras, ¿sí o no? Uno de ellos dice, si tú eres hijo de Dios, le dijo, sálvate a ti mismo y sálvate a nosotros, y sálvanos a nosotros. Esas fueron las palabras de uno de ellos. Y el otro dice, acuérdate de mí, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué sucedió, familia? Las palabras de uno y otro tuvieron diferentes resultados. El resultado del que le dijo, acuérdate de mí, ¿cuál fue, familia? Le contestó el Señor, ¿verdad? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tuvo una situación de libertad. Dios lo llevó al siguiente nivel, mientras que el otro se quedó esclavizado en su pecado, porque por algo estaba ahí, era un malhechor y no quiso salir de ahí. Qué tremendo, familia, que sus propias palabras lo condenaron. Sus propias palabras lo mantuvieron ahí esclavizado, mientras que las palabras del otro malhechor lo llevaron a libertad, lo llevaron a vida eterna. Qué tremendo, ¿verdad? Usted y yo, familia, habremos de aprender a que nuestra boca me puede traer libertad y mi boca me puede traer también ataduras. Regularmente no tenemos la suficiente paciencia para pensar lo que estoy diciendo, y cuando menos pensamos ya dijimos algo incorrecto, ¿verdad? ¿Qué le parece cuando uno de varón molesto con la esposa se apresura y dice eres, y dice una palabra, ¿verdad?, ofensiva? Déjeme decirle que no se les olvida a las esposas. Y tienes un problema serio, ¿verdad? Te causa un problema, te esclaviza eso. Entonces es un asunto muy importante, familia, el tener ese cuidado. Otra cosa que nos puede esclavizar, familia, también son los excesos. Hay muchos excesos que nosotros no cuidamos y nos esclavizan. Dígame uno. Ejemplo, comer demasiado, ¿verdad? Y dices, no, ahora sí ya no voy a comer tortillas. Y vuelves a comer, ¿verdad?, un montón de tortillas y de harina. Bueno, ya no me voy a comer 8, me voy a comer 7, dices, ¿no? Y te comes 7:30. Es un exceso, ¿verdad? O por ejemplo el trabajo. El trabajo, nos acostumbramos a trabajar en exceso y nos convertimos como esclavos de nuestros propios trabajos, ¿no? Cuando yo pudiera estar libre.
El trabajo es una bendición, familia. No debería ser algo para esclavitud, es algo para bendición. Es una herramienta que Dios nos dio a fin de que Dios nos bendiga, ¿verdad? Es un medio, es un canal de bendición de Dios, pero no es algo para estar esclavizados. Hay personas que se levantan y en cuanto se levantan empiezan a trabajar, porque su mente empieza a trabajar, empieza a fluir con pendientes de trabajo, y se van a acostar y no se pueden dormir porque están pensando en lo que dejaron pendiente de hacer. ¿No será eso como esclavitud, familia? Esclavitud tras esclavitud. Yo tuve que aprender, familia, porque más o menos era así y vivía como una situación de estrés. Me la llevaba estresado, y yo un día dije: no, ¿sabes qué? Hasta aquí. Yo salgo de mi oficina, y cuando cierro la puerta de mi oficina se acabaron los asuntos de trabajo. Yo ya, se quedaron pendientes, mañana los veo, ¿verdad? Pero ya no sigo, ya no me estoy preocupando, ya no estoy haciendo algo, ya no estoy sin dormir porque no he hecho o porque tengo pendientes. A cada cosa, familia, su tiempo. ¿No cree? Nos esclaviza pues los excesos, familia. Otra cosa que nos puede esclavizar, familia, nos esclaviza el rencor, el odio. ¿Cómo nos causa, verdad, problemas? Porque vuelvo a recordar las cosas que me pasaron y estoy molesto, tengo una cosa aquí al interior que me mantiene triste, a veces inclusive enfermo, porque estoy odiando a una persona, porque le tengo coraje. ¿Y cuándo pasó? No, ya hace mucho que pasó, pero todavía tengo un coraje presente. Yo creo, familia, que tenemos que salir de esa esclavitud. ¿O usted piensa que estaría bien, familia, vivir toda la vida molesto, enojado, triste, airado? Yo creo, familia, que debe llegar el punto donde eso quede atrás, ¿verdad? Y por último, entre las cosas, puede haber más cosas, pero lo último que yo relacioné fue la mentira. La mentira también nos esclaviza, porque usted practica la mentira, dice algo que no es cierto, y en algún momento lo van a tener que confrontar, y luego dice otra mentira, ¿verdad?, para justificar la mentira anterior. No sé si usted ha conocido personas así, que es mentira tras mentira tras mentira, y sus propias mentiras lo esclavizan. Es más, hay personas que viven en una mentira en general. Su vida es toda una mentira, tratando, por ejemplo, de aparentar algo, pero no lo son, y es una mentira. Qué tremendo. Y necesito hacer esta otra cosa y decir esta otra mentira para que crean, para que vean como que yo sí soy. Pero eso lo único que hace es volverme a esclavizar, familia, volverme a un estado de dependencia de cosas, no vivir yo pues en libertad. Pero déjeme decirle, familia, la buena noticia esta mañana, que Jesús quiere que tú y yo seamos libres en toda la extensión de la palabra. Dios quiere que cada día caminemos más en libertad. ¿Está de acuerdo conmigo? De hecho, déjeme platicarle que Jesús, en una ocasión, cuando Él estaba entre nosotros, le dieron las escrituras para que las leyera, y Él leyó un pasaje donde dice que he sido enviado, dice, para dar libertad a los cautivos. Y dice, esta palabra hoy se ha cumplido entre ustedes. Yo he sido enviado, dice, para dar libertad a los cautivos. Y cualquier forma de esclavitud que exista, familia, Dios quiere que tú y yo seamos libres. Dios nos ha llamado a nosotros a vivir en libertad. No necesitamos, tú y yo, familia, estar más esclavizados de algo. Yo no sé, usted en lo individual, de qué es usted esclavo, o por qué quizás tuviera un grado de esclavitud. Solamente usted lo puede identificar, ¿verdad? Pero déjeme decirle que no necesita vivir así.
Usted tiene la forma de cómo salir adelante, de cómo liberarse de esa esclavitud. Dios quiere que lo hacemos libres, familia. ¿Lo cree conmigo? Y vamos a ver una siguiente lámina ahí en la pantalla que dice: ¿qué te liberta? Acabamos de ver lo que nos esclaviza, ¿verdad? Pero luego vamos a ver, familia, ¿qué nos liberta? Por ejemplo, hablábamos de los pensamientos que nos mantienen a veces esclavizados. Bueno, nos liberta la renovación del pensamiento. Yo tengo que pensar ahora diferente de lo que había venido pensando. Si todo el tiempo pienso igual, entonces puedo permanecer en ese estado. Dice Romanos 12:2. Así que ustedes, dice, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Yo tengo que empezar a pensar diferente, familia. Tengo que hacerlo nuevo. Mi pensamiento debe de ser nuevo. ¿Puede decir esa frase conmigo, por favor? Mi pensamiento debe de ser nuevo. Debe de ser diferente, familia. Es que yo siempre he creído así. Está bien. Si tú quieres te puedes quedar ahí, pero a lo mejor eso te está esclavizando. Entonces yo tengo que tener un pensamiento nuevo, familia, en base a la escritura, en base a lo que se nos está enseñando. Por eso es tan importante que usted se anime a tener en su casa un grupo de desarrollo. Acaba de platicarnos, ¿verdad?, mi esposa, de los grupos de desarrollo, ¿verdad? Y lo hacemos precisamente por eso, familia, porque usted y yo necesitamos renovar nuestro pensamiento, ser personas que vayan cambiando nuestra manera de pensar. Si usted no lo ha hecho, yo le invito, porque ese momento de estar juntos nosotros en ese grupo nos va a traer libertad. Y yo no sé usted, pero yo quiero ser más libre. Yo quiero cada vez más tener mayor libertad en mi persona. Luego, las creencias que a veces nos atan. Dice, ¿cómo somos libres? Renovando nuestras creencias también, ¿verdad? Hay cosas que yo había creído, familia, que quizás están en contra de la palabra. Lo había creído en una religión X y me topo con la palabra que dice que no es así, que es diferente. Y yo tengo que entonces cambiar mi manera de creer, mi manera de pensar. Es que yo sí creía que era de esta manera. Y entonces necesito cambiar mi manera. Pero ¿cómo voy a tener una creencia diferente, familia? Yendo a la escritura, ¿verdad? Estudiando la palabra. Si no la leo, si no me permito que haya una enseñanza en un grupo de desarrollo, entonces yo no voy a tener un cambio de creencia. Y la creencia tradicional, o quizá no necesariamente es su caso, pero quizás en el caso de algunas personas, esa creencia tradicional lo mantenga usted sin poder avanzar. Yo necesito crecer, yo necesito avanzar en mi vida personal. Sobre deudas, pagar deudas, ¿verdad? Si yo pago las deudas, me empiezo a liberar, o a negociarlas también. Muy bien. Sobre el pecado, ¿cómo nos liberamos del pecado? Mediante la sangre de Cristo, ¿verdad? Cuando yo he pecado, familia, necesito reconocer, número uno, mi pecado, pero luego confesárselo a Dios y decirle: Señor, yo creo en tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario para mi perdón. Yo le voy a sugerir algo, familia. Por favor, cuando usted sepa que usted ha pecado, porque pecamos, ¿verdad? O levánteme la mano los que nunca han pecado. Nosotros pecamos, familia, y a veces nosotros más o menos hacemos como de la vista gorda de lo que está pasando. Y yo digo, no, yo no. Número uno, sobre el pecado, no se haga de la vista gorda. Si usted pecó, reconózcalo, pero no se quede como que, no, pues ya no voy a ir a la iglesia, o ya no voy a ir a tal parte, o ya no voy a creer en Jesús porque yo pequé y ya no tengo remedio. Dice la escritura que la sangre de su Hijo
nos limpia de todo pecado. Pero para que eso suceda, yo necesito reconocer mi pecado. No se haga de la vista gorda y dice, no, pues no pasó nada. No, sí pasó, pero necesito yo reconocerlo, ¿verdad? Y necesito confesárselo a Dios para poder avanzar, para seguir creciendo, para continuar, no quedarme atado, esclavizado en una misma manera en un solo estado, ¿verdad? A menos que usted reconozca su situación y la confiese delante de Dios, usted va a poder seguir avanzando. Si no, usted se va a sentir como en un pause en su vida cristiana, como si le pusieran pausa, ¿verdad? Así a un playlist o alguna canción, ¿verdad? Usted le pone pause. Entonces necesitamos nosotros dar ese paso para libertarnos, familia. ¿Sí? Luego, ¿cómo le hago en una mala relación que me esclaviza? Ay, es que si supiera, pastor, mi esposo, ¿cómo me libero de eso? Bueno, pues yo puedo mejorar esa relación o puedo cambiar la relación. Hay relaciones que no se pueden cambiar. Por ejemplo, supóngase un papá con un hijo. Esa no se puede cambiar, ¿verdad? Voy a cambiar de papá. No podría, pero sí se puede mejorar la relación, ¿verdad? Y dependiendo, yo puedo cambiar o puedo mejorar esa relación. Pero yo no me puedo quedar igual en el mismo esclavitud, familia, de esa relación. Los hábitos también es lo mismo. ¿Los mejoro mis hábitos o los cambio? Cambio los hábitos que he tenido, ¿verdad? Sobre el pasado, familia, ¿cómo me libero? Enterrando el pasado, ¿verdad? Olvidándome del pasado. Nosotros hagan de cuenta que hacemos como un archivo, ¿no? De las cosas, todo el pasado, y no se nos olvida. Y entonces estamos cargados emocionalmente, familia, de todo lo que ha pasado. Es que si supieras todo lo que pasó, y ahí está un archivo, ¿verdad? Ordenado alfabéticamente. Ofensas de la A, ofensas de la B, y hay un chorro, ¿no? En cada. Y yo tengo que, familia, enterrar el pasado, ya no estar viviendo. ¿Cómo le hago yo para librarme del pasado? Viviendo en el presente, familia. Viviendo en el presente y proyectando al futuro. Lo que es hoy. ¿Por qué yo estar cargado por lo que pasó el día de ayer, familia? Ya lo que pasó ayer. ¿Sabe qué usted va a poder hacer sobre lo que pasó ayer? Nada. Así usted brinque, salte, lo que pasó ya pasó, no lo puede usted remediar. Quizás podrá atender algún asunto, pero deshacer lo que ya fue no lo puede hacer usted, ¿verdad? Entonces es bien importante que enterremos el pasado. ¿Cómo me libero de los deseos, sobre todo los malos? Abandonando los deseos. Pastor, pero si yo tengo deseos buenos. ¿Sabe que entre más yo le hago caso a mis deseos, me empiezo a meter en problemas? Porque naturalmente al ser humano nos dan ciertos deseos. Por ejemplo, habrá personas que dicen, yo tengo el deseo de ser el jefe de todo, y empieza a trabajarlo en su empresa o en algún lugar donde está por ser el jefe. Y alguien puede decir, pero eso es muy sano, eso está muy bien, eso es un deseo bueno. Pero en ese afán se cometen muchas cosas malas, perversas, que llegan a esclavizarte. Es como ¿cómo se dice esa palabra? Cuando una obsesión, ¿verdad? Se dice, yo quiero hacer eso, yo quiero lograr aquello, y te llega a esclavizar, familia. Hay deseos, familia, que usted puede manejar, que usted puede hacer. Sin embargo, nunca un deseo, familia, puede ser como una prioridad.
Los deseos nuestros deben de estar todo el tiempo sometidos a Dios. ¿Sabe qué decía David? Asimismo se decía: bendice alma mía Jehová. Adora David, por decir, no, se decía él mismo, adora David a Dios. A lo mejor él tenía deseos de otra cosa, pero él se ordenaba a sí mismo honrar a Dios. Y eso es más o menos, familia, lo que nosotros tenemos que hacer: abandonarnos a nosotros mismos, abandonar nuestros deseos para poder ir adelante. Yo tengo, por ejemplo, lo voy a decir ya. Por ejemplo, yo tengo pensado, necesitamos como congregación y como familia un pick-up. Y yo tengo pensado en un pick-up. Pero si no viene un pick-up, yo no tengo problema, familia. Si no viene un pick-up, no pasa nada. Pero yo sé que va a venir. Sin embargo, si no viene, yo no tengo problema. Pero hay veces que se nos hace una obsesión, familia, de estar sobre algo y se convierte algo totalmente insano. Nos esclavizamos de nuestros propios deseos. Yo creo que necesitamos ser libres. Dice una parte en la escritura, alguien quizás se lo sepa, este versículo dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, dice la palabra. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, abandone sus deseos. Y eso es tremendo, familia, porque necesitamos aprender como cristianos a hacerlo. Luego, ¿cómo me libero de mis palabras? Cumplir y cuidar mis palabras. Una vez que yo dije algo, lo tengo que cumplir. O bien, tener mucho cuidado de lo que estoy diciendo. Tener esa costumbre de ya no hablar nada más por hablar. Luego, sobre los excesos, familia, yo tengo que planificar en equilibrio. Es decir, si yo todo el tiempo tengo una carga excesiva de trabajo, yo tengo que buscar la manera de tener mis tiempos de trabajo. No voy a trabajar todo el día. ¿Cuántas horas debemos de trabajar diarias? 8 horas, ¿verdad? Regularmente. Pero algunos trabajamos 18. Algunos trabajamos muchas horas, ¿verdad? Y yo creo que ¿cómo salimos de ahí? Pues de esa manera, planificando, familia, nuestros tiempos de trabajo. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero hay muchos otros tipos de excesos. Decían la comida, ¿verdad? Nos cuesta trabajo eso. Entonces yo necesito planificar, hacer más o menos. Quizá nos tenemos que ir con el nutriólogo y que nos diga, ¿verdad?, cómo es que debemos de comer y empezar a tener un poco más de equilibrio en lo que estamos comiendo. ¿Está de acuerdo conmigo, familia? En cuanto a el rencor y el odio, familia, ¿cómo me libero? Perdonando. ¿Alguna vez usted ha perdonado? Necesitamos perdonar, familia. Yo sé que nos han ofendido, y dice la Biblia, muchas veces nos han ofendido. Pero es muy importante para que usted ya no sea esclavo de todo eso, que perdone. Es más, perdónese inclusive a usted mismo, porque a veces otras personas nos perdonaron a nosotros y yo me quedo sin perdonarme a mí mismo. Todo el tiempo estoy como con un marro pegándome yo mismo, ¿no? Porque me estoy condenando de las cosas que hice en el pasado. Y tenemos que perdonarnos, familia, perdonar a los que nos ofenden, pero también a nosotros mismos perdonarnos. Y por último, contra la esclavitud de la mentira, la verdad. ¿Qué dice la Escritura sobre la verdad? Y la verdad os hará libres. Yo tengo que abrazar, familia, más la verdad. Acostúmbrese a siempre decir la verdad. Pero es que si digo la verdad me van a cobrar el choque que le hice. Pues ni modo, páguelo.
Pero verá qué gusto se va a sentir después de. No que después lo descubran, ¿verdad? Y tengan que cobrárselo. Vamos a ir, familia, a ver un versículo en Juan 8:34. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Juan 8:34. Jesús le respondió: de cierto, Adelante. de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Wow. Esclavo es del pecado. Todo el que comete pecado, híjole, qué tremendo, familia. Vamos a ver segunda de Pedro 2:19. Si me ayudas, Abner, por favor. Sí, dice: les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos del vicio, pues quien te vence te esclaviza. Gracias. Está hablando aquí de personas, familia, que dicen ser buenos, pero en realidad no son buenos. Dice, te prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos del vicio, pues quien te vence te esclaviza. Cuando tú no puedes soportar la tentación del pecar y cometes el pecado, te empieza a esclavizar, familia. Empiezas a ser esclavo de eso. Es muy diferente cuando tú tienes un deseo de pecar y vences el pecado. Y tú dices, tengo ganas, pero o me dieron deseos, pero no lo voy a hacer. Dice que Jesús, familia, ¿se acuerda usted de esa parte de la escritura que dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado? Es decir, tuvo la tentación pero él dijo, no, yo no voy a hacer eso, yo no voy a ofender a mi Padre. Cuando usted y yo estamos frente a la tentación, familia, yo tengo que vencer la tentación. Así como Jesús lo hizo, yo también. No puedo decir, ay, pues ni modo, ya me tocaba, ¿no? Como dicen que iba un religioso, para no decir otro nombre, iba un religioso en un avión y le tocaron de esos de 3 asientos, ¿no? Y a él le tocó en medio. Y de este lado iba una ancianita y de este lado iba una muchacha. Y medio se ladeaba para el lado donde estaba la ancianita, ¿no? Y decía el religioso, Señor, líbranos de las tentaciones. Decía el religioso, ¿verdad? Cuando se ladeaba para el lado donde estaba la ancianita. Y luego se ladeaba el avión para el otro lado y decía, Señor, hágase tu voluntad. Según a donde se ladeaba, líbranos de las tentaciones, decía. Nosotros, familia, necesitamos romper con esas tentaciones, ¿verdad? No podemos mantenernos, familia, esclavos del pecado. La otra versión dice, les prometen que serán libres de hacer lo que quieran, pero ellos mismos no pueden dejar de hacer el mal. Y será ese mismo mal el que acabará por destruirlos, es decir, el pecado. Pues quien no puede dejar de pecar es esclavo del pecado. Usted mejor que nadie sabe cuál es su vida. Y a lo mejor usted tiene esta mañana oportunidad, familia, de saber, de pensar, de meditar. Si usted está cayendo en una situación así, no se haga de la vista gorda. Hay que llevarlo al Señor, familia, y hay oportunidad de ser libres. Venzamos juntos, familia, la tentación, porque eso es importante. Yo creo que podemos tener victoria en Jesús. ¿Usted lo cree? Podemos ser libres, familia, del pecado. Vamos a ver Tito 3:3. Si alguien me ayuda, por favor. Tito 3:3. Porque antes también nosotros éramos insensatos y rebeldes, andábamos perdidos y éramos esclavos de toda clase de deseos y placeres. Vivíamos en maldad y envidia, odiados y odiándonos unos a otros. Gracias. ¿Éramos esclavos de qué? De toda clase de deseos y placeres. ¿Se da cuenta?
Antes éramos eso nosotros, dice aquí, familia, pero ahora podemos estar libres en Cristo. ¿Lo cree? Santiago 1:14, ¿alguien me ayuda, por favor? La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Wow. Anterior a este hay un versículo que dice, cuando alguien sea tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque dice, es que Dios me está mandando esta tentación. No, dice, la tentación viene cuando nuestros propios ¿qué? Deseos. Mis deseos, familia, provocan. La versión antigua dice tu propia concupiscencia. Tu propio deseo te lleva a que se produzca esa tentación. Pero yo no puedo ser esclavo, familia, de mis deseos. Aunque a mí me den deseos y ahí usted, cada quien puede decir, ¿verdad? Quizás usted tiene diferentes deseos. ¿A poco el hermano tiene deseos pues a lo mejor sí. Pero ninguno de nosotros podemos ser esclavos de nuestros propios deseos. Yo tengo que salir de ahí. Yo tengo que vencer mis deseos, dejarlos atrás, decíamos, ¿verdad? Dice, cuando somos tentados y nuestros propios deseos son los que nos arrastran y dominan. Dios nos libre, ¿verdad? De eso, familia. ¿Está de acuerdo? Nuestra propia palabra, decíamos, ¿verdad? Que nos esclaviza. Dice Proverbios 6, 1 y 2, dice, hijo mío, lo vemos ahí en pantalla, ¿verdad? Si sales fiador por tu amigo y empeñas tu palabra en favor de un extraño, te has enredado con tus propias palabras, eres cautivo de tus propias promesas. No, sí, yo mañana ahí voy a estar a las 8 de la mañana y resulta que te levantas a las 9 todos los días, ¿no? Y ya tú mismo te pusiste una soga, ¿verdad? Entonces mejor pienso lo que voy a decir, mejor o cumplo, ya dije la palabra, ¿verdad? Ya dije, y entonces tengo que cumplir, familia. Hay otro pasaje que yo quisiera que viéramos, Gálatas 4:30, por favor, si alguien me ayuda. Pero, ¿qué dice la escritura? Echa de aquí a la esclava y su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Lo voy a volver a leer. Dice, pero ¿qué dice la escritura? Echa de aquí a la esclava y a su hijo. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Wow. ¿Sabe que hay dos tipos, familia, de personas en una casa? Hay esclavos y hay hijos. Por ejemplo, supóngase, ahorita ya no se acostumbran los esclavos, ¿verdad? Pero vamos a suponer que usted tiene trabajadores, tiene una persona que le ayuda en el mantenimiento de su casa. ¿Tendrá los mismos accesos y los mismos beneficios el trabajador que usted tiene y su hijo? Tienen muy diferentes, ¿verdad? ¿Sabe que nosotros somos hijos de Dios? ¿Sí o no? Y nosotros tenemos que asegurarnos de mantenernos como hijos de Dios, no como esclavos. Porque si yo estoy esclavizado, si yo me convierto en un esclavo, entonces yo no puedo tener los accesos de hijo. O soy esclavo o soy hijo, ¿verdad? Entonces yo necesito, familia, mantenerme como hijo. Dice, el hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con el hijo de la libre. Es decir, este se refiere a un caso muy específico de un señor que se llamaba Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? Abraham, Dios le dijo que iba a tener un hijo. Y como no llegaba el hijo, tuvo con una de sus esclavas, tuvo un hijo. Y los derechos le dijo que tiene tu hijo
natural no son los mismos derechos que tiene el de la esclava. Es decir, si yo me mantengo como esclavo, estoy esclavizado en todo lo que hago o vivo en esclavitud, no voy a tener el acceso que yo debería tener como hijo de Dios. ¿Sí lo captamos? Si yo estoy esclavizado en el pecado, ¿tendré acceso al reino de Dios? Claro que no. Si yo estoy esclavizado, familia, en algún otro tipo de cosa, yo necesito ir a libertad, porque Dios quiere que usted y yo seamos libres. Entonces yo camino, familia, a ser cada vez más libre. Vamos a ver Gálatas 4, 1 y 3, por favor, si alguien me ayuda. Pero digo también, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Así también nosotros, cuando éramos niños, vivíamos en esclavitud y sujetos a los principios básicos del mundo. Gracias. Sigamos con el ejemplo del esclavo y el hijo. Usted tiene un hijo al que usted va a heredar, ¿verdad? Y su hijo tiene 5 años, vamos a decir. ¿Qué beneficios o qué derechos adquiridos tiene el niño de 5 años? Él ya pudiera hacer uso de las cosas de su padre hasta que el niño crece, cuando cumple la mayoría de edad, ¿verdad? Mientras necesita una tercera persona para poder hacer uso. ¿Sabe que usted y yo necesitamos crecer, familia, como personas? Como cristianos necesitamos crecer. Yo no me puedo quedar niño cristiano. Yo no me puedo quedar niño espiritual, porque las cosas del Padre entonces no pueden venir a mi vida, no se pueden desarrollar. No puedo yo adquirir las cosas del Padre porque estoy pequeño. ¿Cómo es que yo soy un cristiano pequeño? Regularmente un niño no entiende, ¿verdad?, muchas cosas. Un niño todavía no ha desarrollado su capacidad, no ha desarrollado su forma de pensar. Pero cuando usted crece, cuando nosotros crecemos, entonces entendemos muchas otras cosas que no entendíamos cuando éramos niños, ¿verdad? En nuestra vida cristiana, familia, yo necesito desarrollar, yo necesito crecer para dejar de ser un niño, de ser un infante en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. Si yo me quedo niño, familia, no voy a desarrollar y no voy a tener todas las cosas que Dios quiere que yo tenga. Necesito crecer. No sé si está de acuerdo conmigo. Yo necesito crecer en lo que yo conozco, en lo que yo sé de Dios. Necesito aprender qué es todo lo que Dios tiene para mí, familia. Si yo no lo entiendo, si yo no lo capto, entonces yo no lo voy a vivir. ¿A usted le gustaría ir a... ¿Qué nombre le diré? ¿A usted le gustaría ir a Pensilvania? ¿Le gustaría ir a usted a Pensilvania? Levánteme la mano, ¿cuántos quieren ir a Pensilvania? ¿Sabe por qué nadie dice sí, quiero ir a Pensilvania? Porque no sabemos nada sobre Pensilvania. Bueno, al menos yo no. Si yo no conozco Pensilvania, si yo no sé nada de ahí, pues no, yo no quiero. Pero el que sí sabe, como Renan, ¿verdad?, dice que sí, pues él quiere ir, ¿verdad? Cuando yo conozco las cosas de Dios, lo que Dios tiene para mí, familia, yo quiero las cosas de Dios. Yo necesito conocerlas, familia, desarrollar como cristiano para yo decir, yo quiero las cosas de Dios, sus promesas, su vida, su libertad, yo la quiero más para mí. No me puedo quedar yo de manera como niño, ¿verdad? En nada difiere, dice el niño del esclavo mientras es niño. Y entonces yo necesito, familia, dejar de ser niño. Gálatas 5:13 dice: hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad. ¿Lo puede decir eso conmigo? Hemos sido llamados
a la libertad. Y dice, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar, más bien sírvanse los unos a los otros. El llamado de Dios en esta mañana, familia, es que vivamos en libertad, que no vivamos más en esclavitud. Mateo 6, 14 y 15, ¿alguien me ayuda por favor a leerlo? Mateo 6, 14 y 15. Vivo en el perdón. Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. Entonces nosotros, familia, necesitamos perdonar. Perdonar. Es tan importante, familia. Yo quiero animarle esta mañana a que usted y yo vivamos abrazados de la libertad. Vimos tantas cosas, familia, que nos esclavizan, y yo tengo que ir saliendo poco a poco de eso. Yo quiero ser más libre, no sé usted, pero yo sí. Yo quiero que la libertad con la que Dios me hizo libre se manifieste constantemente en mí, porque quiero ser pleno en Dios. Quiero vivir toda la plenitud de Cristo conmigo. ¿Está de acuerdo conmigo? Le voy a dar rapidito 4 claves, familia, para una vida mejor. Número 1, identifico mi falta de libertad. ¿Lo puede decir conmigo? Identifico mi falta de libertad. Número 2, creo en la libertad de Jesús. Creo en la libertad de Jesús. Jesús, familia, nos ha venido a ser libres. Si usted no lo cree tal cual, entonces no lo va a poder usted aprovechar. Su situación actual, que quizás está medio esclavo, primero tenemos que reconocerlo, ¿verdad? Pero esa situación que usted tiene quizás difícil, créalo que Jesús le puede llevar a ser libre de eso, de pecado, de deudas, de ¿cuántas cosas dijimos, verdad? Un montón. Dios quiere que seamos libres. Número 3, trabajo en mi libertad. Trabajo en mi libertad. Así como usted y yo, familia, nos autoesclavizamos a veces porque le hicimos caso a nuestros deseos, porque pedimos más de lo que podíamos pagar. Entonces yo mismo me hice esclavo, porque hablé más de la cuenta, etcétera, etcétera. Porque le hice caso a mis deseos, yo mismo también puedo salir con la ayuda de Dios de esa situación y ser libre. Yo necesito trabajar ahí. No diga, no, pues a ver si un día pasa. No. Usted y yo podemos trabajar en nuestra libertad. Y por último, familia, vivo en la libertad de Dios. Vivo en la libertad de Dios. Yo quiero, familia, que Dios a mí me mantenga libre, pero yo tengo que hacer caso a todas las cosas que Dios me ha dicho para yo mantenerme en la libertad de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Por qué no nos ponemos de pie, por favor? Muchas gracias a usted que nos dio por esta transmisión. Le mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima, nos vemos. Gracias.